Soy Matías Escal y estoy con mi compañero Jesús Abusar. ¿Cómo están todos? Buen sábado. Muy interesante. Muy interesante, semana muy volátil. Hemos tenido noticias muy interesantes en todos los mercados. Mundial, estadounidense, Japón, China, muy interesante China, pero principalmente Argentina. Así que vamos a repasar de todo en el programa de hoy. Así que tenemos un invitado, Sí. tenemos a Julio Calcanino, jefe de research de Transatlántica, del grupo Transatlántica. un crack de la renta fija, un crack del equity. Así que vamos a aprovechar. Hoy el programa más que nada es descifrando la renta fija, así que vamos a presentarle Es un la idea, poco de la oportunidad que presentan estos activos. ¿Qué es la renta fija? ¿Plazo fijo o todo lo otro que es bonos, LECAPs, obligaciones negociables que se habla? Bueno, vamos a intentar descifrar un poco eso en el programa de hoy. Exactamente. Gente, vamos a comenzar. Resumen del mercado. Vamos a empezar con el mercado argentino, como siempre. Empezamos con los dólares. Jesús, te doy la palabra. Mati, bueno, una semana que tuvo algún pequeño sub y baja, no demasiado. El gobierno tiene bastante calma la situación cambiaria. Obviamente, como venimos diciendo en los otros programas, va en línea con las estrategias que toma el gobierno, que toma el Ministerio de Economía, que ha trasladado Caputo al mercado y a la gente en general, ¿no es cierto? Tuvimos, si no me equivoco, el día de ayer un pequeño sobresalto en lo que fue a los dólares financieros, donde pudimos ver que se movieron un poco al alza lo que fue al MEP, tocó los 1230, pero rápidamente casi que lo pitaron en upside y volvió a bajar a los 1206, 1200. Exactamente, porque en la semana se mantuvo ahí, como decís vos, en los 1200 aproximadamente. Viernes subió hasta ¿cuánto? 1230 más o menos, estimado, sí. Perfecto. Lo El mismo MEP medido con al 30. L30, sí, si lo miramos en el promedio da 1208, 1206, pero bueno, anda en ese rango de precios. Se había disparado un poco a los 1230 y rápidamente, te diría en 20, 15 minutos, enseguida lo bajaron. Lo corrigieron. Perfecto. Tema brecha, ¿cómo venimos ahí? Continúa una brecha a la baja por dos situaciones, tanto por la reducción del precio de los dólares financieros, como obviamente el crawling peg, que va elevando lentamente el precio del dólar oficial, dejándonos una brecha que hoy está en torno al 22%. Exactamente. Sí, muy interesante porque, bueno, las formas o las ideas que traslada el gobierno son coincidentes. Acompañan totalmente al escenario que estamos viendo. Y también interesante cómo el mercado lo va aceptando eso, y cada vez los dólares futuros del MATBA-ROFEX, MATBA-ROFEX es el mercado de futuros y opciones dentro de Argentina. Vemos como los dólares diciembre y enero, como lo nombramos la vez anterior, 1080, 1112, 1120, presenta prácticamente el crawling peg. No ven una devaluación de acá a lo que resta del año, muy positivo eso, y obviamente genera confianza en el país. Así que bueno, vamos a ver cómo responden los dólares en las siguientes semanas. Por el momento parece ser todo que está 1200. Sin embargo, ya estamos en valores y lo ajustamos por inflación. Dado que la inflación fue creciendo y el dólar se mantuvo estable, el poder adquisitivo del dólar se vio reducido, y estamos hablando de niveles del 2019, si no me equivoco. Prepaso, exactamente. Prepaso, así que bueno, muy interesante eso. Vamos a ver si el dólar está barato, está muy atrasado. Y vamos a ver qué es ilimitado, ¿no? Sí, vamos a ver qué opina Julio al respecto. Vamos a aprovechar el conocimiento. Pasando ya al riesgo país, ¿qué presentamos, Jesús? Un riesgo país en 1311 puntos, más o menos. Sigue también lo mismo que los dólares. Eso hay un paralelismo que seguir siempre en cuanto a bonos, dólares, riesgo país. Acompaña. Ahora el nuevo piso son los 1300 puntos. Es una especie de barrera nueva o un desafío nuevo que romper. Perfecto, ahí está bueno nombrar el tema de por qué bajaron los mercados esta semana con la llegada de Milei en Wall Street y su discurso. Nombró que no íbamos a salir del cepo hasta que la inflación sea cero, pero no la inflación cero que vemos que da el dato de Index, sino la inflación con el tema del crawling peg. Exacto, ahí hay una cuestión que algunos medios hicieron eco y lo trasladaron de mala manera. O lo explicaron mal. No se busca que salir del cepo con una inflación de cero, sino que la relación entre el crawling peg más la inflación externa, que sería un 2,5 puntos estimado, coincida con lo que veamos acá. Entonces se encontrarían o se emparejarían en ese 2,5 puntos entre el crawling y la inflación. Exactamente, sería un escenario bastante favorable para poder finalmente liberar el cepo. Así que bueno,
Vamos a continuar acá, vamos a presentar el tema de los bonos, bonos que vemos que continúan con su rally alcista. Tuvimos esta semana puntual que todos los mercados dentro de Argentina, accionario, equity, renta fija, tuvieron un leve retroceso. Sin embargo, el día viernes vemos cómo repuntaron un poco los bonos y llegaron exactamente casi a la apertura del día lunes-martes, si no me equivoco. Exacto. Muy positivo. Vemos el AL 30 valuado en dólares, AL 30D. Fíjense que siempre los bonos cuando terminan en D, los soberanos, están valuados en dólares porque son bonos duales, tanto valuados en peso como en dólares. Sí, o sea, para trasladar al público, porque después tenemos los bonos duales que son bonos que tienen otra corrigen de dos maneras. Exactamente. Se pueden comprar y vender en dólares, tanto en dólares como en pesos. Esa es la característica. Un buen mes para toda la Muy curva positivo. completa, todos los bonos disponibles que tenemos de soberanos. Exacto. Es bueno, es coincidente con lo que estábamos diciendo, riesgo país a la baja, buenas indicaciones o noticias a futuro. Acompaña, ahora esta semanita hubo una pequeña corrección, pero bueno, el cierre del viernes fue bueno. Todavía niveles bajos, o sea, no son niveles de un país próspero que genere confianza a nivel mundial, son niveles, estamos hablando de que el valor en sí son $100 de todo valor y de todo bono, y hoy estamos a mitad. Prácticamente, entonces habría que ver si hay prosperidad con estos bonos. Si vemos por ejemplo al 35, un bono un poco más alejado, el 35 se refiere a la fecha de vencimiento del año. Tenemos el AL 30 2030, al 35 2035, vemos que está un poco más barato y eso tal vez puede también presentar una oportunidad. El tema de que vas a recibir flujos hasta el 2035, inclusive tenés un bono más barato. Ahí, eso lo hablaremos después lo hablaremos con Julio, sobre Julio, todo que es porque el crack. esta semana estuvo sonando un poco, El o tema se del abrió canje. la puerta del canje exactamente, el gobierno lanzando un decreto para poder saltear en lo que hace existe una ley que limita o regula la forma de administración financiera del gobierno a la hora de endeudarse, y el gobierno sacó un decreto que habilita, le da espacio o demás a poder saltearse el artículo 65, que es el que regula justamente el endeudamiento del gobierno. Y esto es lo que genera que, bueno, haya alguna pequeña duda ahí si surge o no un canje y demás. Julio si se nos aclarará un reestructura de poquito alguna ahí. forma, exactamente. Así que bueno, vamos a contar con la participación de Julio y Julio nos aclarará también qué es esto de las curvas de los bonos, de la renta fija, de las deudas. Vamos también a explicar cómo funciona el mecanismo de la TIR, del precio, qué relación tiene, así que quédense tranquilos que ahí vamos a aprender mucho concepto de todo este tema. Vamos a pasar con el gráfico de evolución del precio promedio ponderado de los globales. Ahí vemos un poco esto, ver cómo nuevamente alcanzamos casi el precio máximo que tuvo Milei en esta época. ¿Cuánto dice acá el gráfico? Y estuvimos en 50, arriba de los 52 Arriba de los dólares. 50. El ponderado, para que el que está del otro lado entienda, se toma todo el circulante que tenemos de bonos, todas las categorías que vimos previamente, y bueno, se ve cuál es la relación o la ponderación de precios que tienen todos estos bonos que están circulando en el mercado. Hoy estamos en torno a unos 52, retrocedió un poquito estas últimas dos ruedas, pero bueno, da en torno a ese número que es, bueno, récord máximo hasta el momento. Perfecto. Entonces, bueno, Es un buen dato. Es positivo, hay que ver si hay positivo. una corrección, si no, si se rompe ese pequeño techo que tenemos en los 60, 62, 63, depende. También Julio es el quien va a trasladar claridad, al menos en la visión que tienen de la renta fija. Perfecto. Y está bueno porque estamos nombrando qué bien que está Argentina, que está recuperando todo al alza, todo perfecto, pero bueno, la economía siempre es lo último que, ¿cómo decirlo?, que recupera. Los mercados, ustedes saben, como estuvimos nombrando en estos programas, si nos siguieron, el mercado adelanta expectativas y parece ver que estamos de a poquito teniendo un recupero, pero todavía no todo saneado. Entonces hay que darle tiempo, paciencia, pero como siempre decimos, hay que ser optimista en la vida como todo. Así que bueno, vamos a pasar con el siguiente tema, si les parece. Exactamente. Un poco Vamos. de blanqueo, ¿no? Sí, tema blanqueo, ¿cómo lo vemos ahí el tema ahí para decirle a Leo? Inflow diario récord de los depósitos en dólares del sector privado. Ahí Jesús. Exacto, bueno, el gobierno extendió el blanqueo. Veníamos con esa expectativa, con una expectativa de que, bueno, ante un buen resultado o buenos ingresos de dólares en el sistema, el gobierno procediera a extender un mes más el vencimiento que teníamos para ahora, que finiquitaba ahora el lunes 30 de septiembre. Se extiende un mes más, así que no va a haber multa para aquellos que ingresen al blanqueo.
por menos de $100.000 o que quieran ingresar y dejar los fondos en el mercado invertido en ciertos instrumentos o trasladarlo a ciertas funciones por un año. Perfecto. ¿Y cuál es la multa en este caso que había antes 5, preestablecida? 10 y 15%. Obviamente lo que se hace es arrastrar los plazos un mes más. Perfecto. Obviamente sigue siendo de interés, es muy, muy bueno. El gobierno lo aprovecha, como lo aprovecha, aumentan de alguna manera los depósitos en dólares. Se nota un gran crecimiento en depósitos diarios. Estamos en torno a récords históricos de depósitos en dólares. El gobierno está a la expectativa porque también esto no significa que se traslada a los encajes que hay en el central. Bueno, pero las reservas de alguna manera brutas lo muestran de alguna manera. No termina de ser 100% de impacto, pero bueno, da un poco de sustento a la visión de la economía. Va de a poco encaminándose, que es lo que quería el gobierno. Igual sí, se habla mucho, bueno, si lo extendieron hay que ver a ver cuánto se recaudó. El plan objetivo del recaudo con el blanqueo era 30 palos, 30.000. 30 exactamente. Está bien que no es comparable con el de Macri por situaciones de finalidad que tiene el blanqueo. Exactamente. Este lo que hace es abrirte la base imponible o expandirla, porque bueno, de alguna manera estás teniendo más dólares en el mercado y la idea del gobierno es trasladarlo a la producción. Por eso tampoco es que haya una gran... que le interese tanto multar. Exactamente. Por eso abren esto, las posibilidades de que aprovechan ahora el blanqueo, 5% no lo pagan, me explico, y después si lo invierten no tienen costo. O sea, ¿y uno en qué lo invierte? Bueno, por ejemplo, tenés los bopreales, tenés las LECAPs, tenés, bueno, el bono soberano obviamente tiene un poco más de riesgo, por esto que estamos hablando de la posibilidad del canje, pero después estos mismos productos que saca el gobierno, las LECAPs, acá a corto plazo el año que viene, te pagan hoy en día 55%, después vamos a ver la curva. Sí, la vamos a ver, pero bueno, estamos en torno a eso. Vamos con el gráfico de los depósitos en dólares y que era un dato que estábamos nombrando. Acercándose a máximos históricos, si no me equivoco, desde la época del gobierno de Macri. Exactamente. Después tuvimos destrucción de alguna manera de los depósitos en dólares. Obviamente esto implica temor del sector privado y desconfianza. Esto se ve, el mercado lo toma, lo acepta y actúa en función de esto. Sería muy interesante ver romper máximos de depósitos en dólares. ¿Cuánto estamos viendo ahora al dato proyección 2 de octubre? Se proyecta 32 mil millones de dólares. Excelente número. Un gran número que acompaña al resto de las variables del gobierno, porque de alguna manera también se busca una cuestión de buscar productividad, generar más crédito y demás. El gobierno deslizó después de la licitación del miércoles, justo Mati que nombrabas LECAPs, la posibilidad de, como no hizo un rollover completo en la licitación del día miércoles de LECAPs, se volcaron 1.000 millones a la calle, en pesos. Perfecto. ¿No? 1.000 millones de dólares en pesos. Hay que ver cómo afecta eso a los tipos de cambio. Sí, pero comúnmente es porque se vuelca crédito. Perfecto. Porque los bancos no te dan un rollover porque necesitan ese dinero para salir a prestar. Excelente. Ese es comúnmente el análisis que se lleva en esa situación. Y ahora, bueno, vamos a ver el tema de la incidencia del índice de pobreza, índice que dio el dato de INDEC. Ahí vemos a nuestro invitado. Ahí estamos. Hola, Julio. Buenas, Julio, ¿cómo estás? Ahora después va a pasar y nos va a enseñar un poco también de todo el tema de mercado y su experiencia. Pero bueno, para ir finalizando con el mercado argentino, vemos el índice de pobreza que dio 52,9, si mal no veo acá. Exacto, un mal dato, pero también hay que tener en cuenta cómo se llega a ese dato, ¿no es cierto? Es semestral, este dato está tomando desde el primer semestre del año. Hay la composición que tiene a nivel demográfico y de locación. Obviamente el noreste es el más castigado, con arriba del 60% de pobreza. Obviamente esto se traslada al resto del país y vemos cómo termina siendo un 53%, que bueno, llama la atención porque es el número más alto, te diría que del 90 hacia acá. Sí. Más de la mitad, es una locura el número, lamentablemente, y estamos teniendo 18% de indigencia, pero como estaba nombrando acá Jesús, hay que ver el tema cómo se mide. Obviamente no hay que justificar estos niveles de pobreza, sin embargo también hay mucha economía en negro en Argentina y hay que... Este dato hay que tomarlo como de dónde viene todo este tema de los años anteriores con la inflación gigantesca, y también está el debate, ¿se evitó un nivel de pobreza del 70%? ¿Qué pasaba si seguíamos con el modelo de crecimiento de inflación al ritmo que veníamos antes?
si había hiperinflación, ¿qué hubiese pasado? Bueno, es una cuestión tendencial. Hay que exactamente. mirar la tendencia, ahí la tenemos justo en pantalla. Y vos, como la tendencia era al alza, obviamente las decisiones que se tomaron en estos 6 meses agudizan, pero también la idea es que este sea un techo para la pobreza, que es lo que se busca, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora comenzar a revertir esta situación. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora con el gráfico del Merval, gráfico de la Mervaleta. Merval, que es el índice accionario argentino. Exactamente. Vemos cómo continúa con sus meses alcistas. Sin embargo, finalmente vamos a ver que hoy cerró, bueno, en realidad ayer, cerró con una vela de rechazo. Una vela, en mi caso, yo tengo el gráfico color negro, vela bajista, que nosotros habíamos anticipado en nuestro informe que hacemos con Finance As Invirtiendo en el Mercado. Un posible retroceso porque la semana pasada había cerrado con rechazo en los máximos históricos de Macri, 1.600, 1.800 dólares. Sí. Había cerrado casi justito de los 1.500 y chirola. Creo que ahí coincido con lo que habíamos nombrado en un principio. Tema emergentes impacta mucho. Rechazos en Brasil también. Desempeños negativos. Y eso impacta, queramos que no, en Argentina. Exacto. Por más que tengamos una Argentina que encamina a verse próspera, buenos análisis, buenos resultados, cambios en gobierno y demás, la situación de emergentes te impacta. Y se nota ahí en el rechazo que tuvo. A pesar de que, bueno, el viernes tuvo un pequeño movimiento al alza como para cerrar la semana no toda en rojo, pero bueno. Como dice Mati, la semana en la generalidad fue negativa. Si ahora pasamos al siguiente gráfico, un poco más de zoom del Merval, vamos a ver un poco de análisis técnico, un poco más técnico, los conceptos que vamos a hablar, pero se presenta lo que viene siendo una divergencia, que es una divergencia bajista. En este caso nosotros estamos usando un indicador que se llama RSI, que mide la fuerza del movimiento de este último impulso. Vemos que cuando el precio logró hacer un pico más alto, lo logró con una menor fuerza indicada por este indicador. Me explico, valga la redundancia de la palabra. ¿Esto qué quiere decir? Que el precio no continúa con su tendencia alcista, sino que lateraliza o baja. En mi opinión, junto con Jesús en Finance As y Invertir en el Mercado, consideramos que existe la posibilidad de que el precio lateralice sobre estos máximos actuales para ver si posiblemente, dado algún fundamental, continuamos después con la tendencia alcista. Exacto. Sí. Yo soy optimista. Hay algunos sectores obviamente que lideran el rally o la suba del Merval, como es energética, como fue bancaria, que tuvo una corrección ahí, que la esperábamos. Hoy lo pusimos en el informe. Galicia, justamente, que había tenido un retroceso fuerte. Galicia, número 1 del sector financiero argentino, tuvo un fuerte retroceso, me explico. Toma de ganancias, pero Galicia, si vemos el informe, rompió la resistencia del 2018. 6 años de resistencia, lo rompió. O sea, no estamos hablando de retrocedió, ya está, termina el bull market, termina el mercado alcista argentino. No, pará, rompió la resistencia, hay una toma de ganancia porque viene de hacer un 100% en dólares, me explico. Exacto. Y es una toma de ganancia para bajar y atraer a nuevos compradores en estos niveles. Sí, así que vamos a ver qué depara el mercado. Hay que ver cómo es... cómo toma el mercado todos los datos que van saliendo. Exactamente. Bueno, vamos a pasar ahora al mercado internacional. Un breve y rápido resumen. Sí, que va a ser complicado. Demasiado movido el mercado internacional en las últimas horas también. ¿Cómo vemos el DXY, Jesús? Ahí cómo cerró. Semana a la baja, como veníamos nombrando la semana pasada, era esperable. En el análisis esperamos que continúe un poco más esta situación. Con bajas de .150. Pero bueno, sigue con el piso de los 100, ¿no? Exactamente, sí, eso 400 por ahí, que hace que tenga esa resistencia. Exactamente, yo creo que al romper el nivel de los 100 existiría la posibilidad de que continúe, la palabra que usamos, ¿viste?, en mi comunidad es el descreme, que continúe bajando fuerte. Creo que este piso es un poco de, bueno, el mercado está empezando a aceptar un poco el nuevo contexto de un dólar barato, pero todavía no lo acepta al 100%, así que bueno, vamos a ver qué depara en las próximas semanas y meses. Después, tema índice cerrado en máximo histórico. Seguimos rompiendo máximos históricos, es muy interesante. El S&P ha mostrado, salvo la última rueda, pero ha mostrado que sigue rompiendo, de arriba de los 5.700 dólares. Importantísimo. Creo que deberíamos ver un movimiento como en el Merval en cualquier momento, una especie de retroceso. Leve retroceso, sí. Por corrección, más que todo, pero bueno, con una continuidad de baja de tasas y situaciones hay que ver cómo impacta.
Y yo ahí metería el tema del Nikkei pegadito a ver ¿Qué cómo pasó tenemos con Nikkei para el Nikkei? lunes. Sí, el Nikkei 5% a la baja, se hizo totalmente crema el día viernes, tuvimos una semana muy alcista. Exacto. Ahora vamos a ver los gráficos después, cómo llegó incluso a superar la resistencia de la crisis de Japón que fue el 5 de agosto. Si ustedes no están en el mercado, esa crisis no la sufrieron porque duró 3 días, fue justo un tema de tasa de interés. Fue un tema de tasa de interés que parece que se va a prolongar. Exactamente. Esa es la situación que te impulsa esta baja en el Nikkei. Vamos a dar una claridad del otro lado, porque es el demócrata que está candidateándose o que va a ser posiblemente o es quien va a tomar el cargo de primer ministro en Japón. Es un gran o sostiene de alguna manera la idea del Banco de Japón de continuar con una suba de tasas. Exactamente. Esto, o este movimiento en las tasas, termina impactando de forma negativa. Exacto, de forma negativa en el resto de los índices, porque de alguna manera se utilizaba para hacer carry trade el yen. Exacto, ahí se aumentan las tasas, encarece el valor del dinero, encarece el valor del préstamo, y eso es una medida que contrae levemente la economía, salvo que se vaya disparada la tasa, que, ojo, según lo que parece, Japón quiere empezar a elevar la tasa de forma agresiva, y eso podría tal vez generar una caída fuerte en los índices de Japón y una suba fuerte del yen, evitando así el carry trade. Vieron, carry trade no solamente peso con dólar, sino también están las monedas internacionales, yen, euro, libra esterlina y demás. Después tenemos el oro. Me gustaría ya directamente pasar ahí, Leo, nuestro acompañante, a los gráficos por tema tiempo. El oro logró romper nuevamente máximo histórico, llegó a los $2.700 y el oro funciona como reserva de valor. Es el activo de reserva de valor por excelencia. Sin embargo, un dato bastante interesante que me dio Jesús el otro día en medio de la clase, el tema evalúa con SP500. ¿Cómo viene? Exacto, ver la relación y vemos que está normal o en la media. ¿Por qué? Para tener conciencia o tratar de ver si hay alguna de las dos variables que está más cara de la histórico, ¿no? Exactamente. Cuando vamos a comparar la situación del S&P con el oro, vemos que está... No es alta la relación, o el oro. Exacto, porque... o el S&P está muy caro. Eso es muy interesante, ver si el S&P está caro, cuál está más caro, cuál está más barato. ¿Eso qué quiere decir esto que estamos hablando? Que el S&P 500 tuvo una suba muy fuerte y el oro acompañó la suba, y en términos de relación entre estos dos, viene exactamente igual que los meses y años anteriores. O sea, no hubo una suba en términos reales por parte del oro valuado en S&P 500. Sin embargo, acá vamos a pasar un poco, no sé por qué dije sin embargo, pero vamos a pasar un poco a China, que fue el ganador de esta semana y también motivador de los máximos históricos de esta semana. Nos sigue volviendo loco los países asiáticos, ¿no? China con una especie de búsqueda de controlar una posible crisis que se veía en puerta, con un mercado que no lograba romper al alza, que continuaba con una baja que era sostenida. Y demás, salió con un plan para impulsar de alguna manera estas situaciones, con distintas decisiones que tomó. En una de ellas es inyección de dinero en el mercado y demás. Inyección y bajada de tasas de interés. Baja de tasas de interés, exactamente. Y el desempeño, la captación del mercado de esto fue bastante buena. Fue bastante buena, tuvimos una suba, estamos hablando, si no me equivoco acá, de casi un 28% en el mes. Una de las subas más fuertes, si no me equivoco, históricas de China. A nivel histórico es el más alto. Tremendo. Y ahí está el tema de las oportunidades que habían en el pasado de, por ejemplo, cómo compro acciones de China, me explico. Ahí está el tema. Bueno, acá en Argentina tenemos el CEDAR de Alibaba, que es la empresa número 1 de China, me explico, el e-commerce por excelencia, el Mercado Libre, el Amazon, pero allá de China, que tenía una descorrelación con la realidad fundamental de la empresa, una empresa que generaba más ingresos que cuando valía 320. Exacto. Y hoy vale, llegó a valer 70, 74. Yo tuve la suerte de haber empezado algunas posiciones ahí en esos puntos con la comunidad. Pero más que nada porque había una descorrelación total, estaba muy barata. Y no solamente yo estaba comprando, estaban comprando todos los principales fondos de inversión. Michael Burry tiene parte de su cartera, casi el 50% de acciones chinas. JD, Baidu y Alibaba son las tres principales.
muy buenas inversiones pensando en un recupero del mercado chino y vamos a ver qué depara los próximos meses. Eso esperamos. Y después, bueno, tenemos el gas, que finalmente cumplió con nuestro objetivo Sí, de que iba a continuar al alza. continúan en línea, ¿no? Eso sí. Y acá en ¿qué tenemos? En América en Argentina comenzó la primavera, Lo en veníamos- Europa comenzó exacto, el otoño. Lo veníamos nombrando, hay una estacionalidad que respeta el gas bastante bien, que es la situación de los inviernos europeos, se mueve al alza en ese sentido, Exacto. obviamente por demanda, y bueno, se ven los gráficos. Se ven los gráficos totalmente. Y también se ven los gráficos como Bitcoin continúa con su tendencia alcista. Las criptomonedas lograron cerrar casi cercano a los $66.000, Bitcoin puntualmente, cerrando así, un dato muy interesante, el mes de septiembre más alcista histórico en las criptomonedas, que septiembre usualmente es el peor mes. Lo nombraba ayer en la histórico. clase, digo, Muy interesante. en la mayoría de los activos, cuando uno ve el S&P y demás, suele ser negativo. En este caso estamos viendo un mes positivo. Un mes positivo. Y octubre, después, este próximo mes, supuestamente en la historia, analizado en la historia, incluso también con la mediana, vamos a ver que octubre es el mejor mes histórico de las criptomonedas. Entonces vamos a ver qué depara, porque septiembre rompió la tendencia. Octubre Exacto. romperá la tendencia, será un mal mes, será un buen mes, nadie lo sabe, o sea, nadie tiene la bolita de cristal, me explico, es Veremos. una realidad. Pero sí, rompimos resistencia, vamos a ver qué es lo que pasa. Bien. Bueno, ya podríamos dar inicio Podríamos dar entonces. inicio, ¿no? Y invitarlo a pasar a Julio. Pase nomás, Julio, querido. Julito, Ahí ¿cómo estamos. estás? Adelante. Pase tranquilo. Qué gusto tenerte. Hola, Julio, ¿cómo estamos? Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahí estamos, vamos a dar inicio entonces a Que nuestro se bloque presente y nos invitado. cuente qué hace. Porque por ahí el que está al otro lado escucha muchos títulos o lee las placas y dice, ¿qué hace un Research Team Leader? ¿Qué hace alguien que está en Equity? ¿Qué hace alguien que hace Merger and Acquisition, como era el caso de Fede? Julito, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por dónde querés que arranque? Primero presentate vos, nombre, Bueno. apellido. Me presento. Bueno, Julio Calcaño, para los que no me conocen, actualmente Research Team Leader en TCA Bursátil. Básicamente, ¿qué hacemos los research? Y bueno, escanear el mercado en busca de oportunidades de inversión en distintos segmentos. Y bueno, armamos equipos y los equipos nos dividimos por activo porque no podemos esperar que una persona haga todo. Exacto. Que sea experto en commodities, en equity, en bono y bono de distintos países. Entonces, bueno, yo soy medio team leader, o sea que yo los englobo al equipo. Y bueno, en eso estoy. Vengo, justo como lo mencionaste a Fede Orsi, que fue uno de los primeros invitados. Exactamente. Yo vengo del mismo palo que venía Fede y después hice el pase a mercado financiero o mercado de capitales, por decirlo de alguna manera, pero vengo del palo de evaluaciones, de fusión, adquisición y demás. De hecho, el primer empleador de Fede fue también mi primer empleador. Cambiaron de nombre en el medio. Fede fue mi director de tesis en grado. O sea que tuve muchos años en el tema de evaluación y bueno, me parece que es una de las mejores escuelas que uno puede Muy tener bonito, para muy integral. Sí, bastante literal. Y después, bueno, maestría en economía aplicada en Ditela. Tuve ahí un desliz en el medio. Fuera de la casa de estudio. Fuera de la casa de estudio. Pero bueno. Perfecto, perfecto. Bueno, Julio, y acá siempre nosotros a los invitados le hacemos la pregunta, che, ¿qué es la inversión? ¿Qué es el ahorro para vos en la vida? ¿Qué son las finanzas? ¿Qué significan para vos? Para arrancar, mi trabajo. Para arrancar el trabajo, bien. Segundo, por suerte, mi vocación también. Exacto. Y después, bueno, evidentemente el ahorro forma parte de la vida de cada uno de nosotros en el sentido de que todos tenemos proyectos en la vida. Casa, auto, viajes, familia, etcétera, etcétera. Y bueno, el mercado financiero es una manera de canalizar ahorros. Entonces, forma parte de la vida fundamental de cada uno. En el caso de mi trabajo, vos terminás siendo parte del proceso de ayudar a otra persona a canalizar sus ahorros en función de sus preferencias particulares. Perfecto. ¿Y cómo es eso que ayudan? Porque, por ejemplo, nuestros oyentes son personas que tal vez nunca realizaron ninguna inversión o hicieron alguna inversión y tal vez nunca contaron con ese apoyo y demás. ¿A qué se dedican ustedes como TCA? Bueno, a ver, como TCA, evidentemente tenés muchas áreas que trabajan en conjunto. La que tiene contacto con el cliente suele ser lo que llamamos el área comercial, que ahí se fija un asesor de cuenta, por decirlo de alguna manera, un oficial de cuenta, y esa persona es la que intenta trabajar, digamos, buscando las necesidades de la persona y el producto que mejor satisface esa necesidad. Entonces ahí el asesor necesita saber cuál es el proyecto del cliente, cuál es el plazo de inversión, cuánto riesgo está dispuesto a asumir. Intenta sacarle la mayor cantidad de información posible para ofrecerle la solución que más esté a su medida. Porque hay veces que todos decimos, che, a mí me gustaría tener el activo más rentable, sí, Claro. pero hay gente que no tiene la psicología para tener quizás los activos de mayor potencial. Hay gente que
sufre mucho con una inversión que se mueve, Claro. que necesita tener una estabilidad total. Es que se piensan que esto es todo Sí. bull market, todo suba, pero si están recién empezando, bueno, obviamente, bull market. Pero Exactamente. si pasaba antes de las prepasos en Argentina, ¿qué hubiese pasado? ¿Me explico? No, te Hay imaginás. pérdidas y hay que saber solventarla, hay que saber cómo captarla, me explico, y no es fácil. No Sí, es fácil. y bueno, el rol mío en el caso de Research es ayudar a los asesores a que ayuden al cliente a tomar la decisión, y después hay puntos de contacto con el cliente en el sentido de le ofreces charlas de contexto, le haces llegar informes, lo vas manteniendo informado diariamente en distintas modalidades de información que uno tiene, de mandarle algo por Telegram, por mail, hacerle llegar un informe, de darle una charla quincenalmente o mensualmente. Entonces ese es el punto de contacto que nosotros solemos tener con el cliente, los research. Después, casi siempre tenemos punto de contacto con el oficial de cuenta para que él pueda ayudar a su cliente. O sea, nosotros Perfecto. ayudamos a quien ayuda al cliente. Excelente. En excelente. ese sentido, han tenido un año complicado o cargado de información. Sí, sí. Como Pero, siempre. Como siempre, te Sí, diría En que... Argentina te presta que sea como siempre, ¿no? Pero cada Sí. cosa que sale te mueve algo. Sí. Es terrible, es terrible. Y esto, ¿cómo viene? O sea, esto es muy interesante porque uno si se quiere dedicar de forma integral a los mercados, es importante conocer de todo un poco y no quedarse solamente en Argentina, sino también ver cómo afecta a Estados Unidos y demás. Tal cual. ¿Cómo lo ven ustedes ahora Estados Unidos desde su perspectiva de research? Mira, Estados Unidos, yo creo que el escenario base es el famoso soft landing, este que venimos hablando, de donde... Último dato de PBI salió esta semana, sólido el del segundo Muy cuatrimestre del bueno. 24. GDP Now de Fed Atlanta, sólido para lo que se viene. La curva de rendimiento se desinvirtió, o sea que tenemos Exacto. una curva con pendiente negativa, ahora pasó a tener pendiente positiva. Hago paréntesis, salieron algunos informes en la semana que dice que cuando sucede la desinversión es porque se viene el problema después. Exactamente. No lo tengo tan validado, pero sí, nobleza me obliga a decir que he visto eso. Yo pienso de que por ahora no estamos viendo señales de que vaya a pasar el hard landing. Claro. Y otro punto a tener en cuenta es, si sucediese el hard landing, ya no intentemos adivinar si va a pasar o no va a pasar. Intentemos ver qué están los precios de mercado ahora. Un equity en máximos, evidentemente no lo tiene metido en precios el hard landing. Exactamente. Exacto. Porque un S&P 500 te cae en promedio en una recesión un 30%, un Exacto. poco más, un poco menos. Ujú. Entonces, si estás en máximo histórico y te cae un 30% del máximo, evidentemente no tenés nada. La probabilidad en precios es cero de ese hard landing. Entonces, yo creo que si un inversor, acá siempre también es muy importante saber cuál es la tesis que tiene en la cabeza cada inversor para que invierta en consecuencia, más que me compre la tesis a mí, Claro. que eso puede elegir comprar mi tesis o no. Pero bueno, si un inversor está anticipando que se viene una recesión en Estados Unidos y Ya estás lo en estaría el momento viendo. de toma de ganancias. Exactamente. Y ahí algo muy interesante, ¿vos creés que el mercado antes de la toma de decisión de tasa de interés estaba descontando 25 puntos básicos o 50? El mercado de futuros está anticipado a 50. Bien. Ahora, a mí me chocó 50. A mí también, por eso te A mí digo. no. Ven, A mí me chocó. otra vez con lo mismo. Para el que está del otro lado, yo sostenía la visión del 50 hace un tiempo largo. Y Mati acá, y ahora Julito también, Ojo, yo exponen también, que pero... validaban un 20, un Perdón, 0.25. perdón por la palabra, me cagoneé las últimas semanas, dije, no, pará, yo creo que van a ir con 25. Y Es como que para el inicio de un ciclo de recorte de tasa, 50 Exacto. es muy agresivo, aunque también tenés un colchón de tasa real muy importante en Claro. Estados Unidos. Sí, Exactamente. Entonces, en algún punto, viste, la baja de tasas hay que saber interpretarla. Ujú. ¿Por qué? Porque si es una baja de tasas, porque tenés tanto colchón de tasa real positiva y tenés ya los riesgos más sesgados para el lado del mercado laboral y no tanto para la inflación, y es lógico que venga una baja de tasas. Y es lógico que, si la economía real se mantiene sólida, sea bullish. Claro. Ahora, vos tenés una baja de tasas porque se te rompió la economía real y llegaste tarde, la baja de tasa dejó de ser bullish. Exactamente. Para que esté del otro lado, por ahí la Fed, y Julio corregime Sí. en este caso, se focaliza en inflación y desempleo. Sí. Inflación parece estar controlada. Y el Dato- desempleo es lo que más tratan de sostener ahí en corregido, de alguna manera Sí. correcto. 2,5 inflación en Estados Unidos y desempleo 4,2 el último, si no me equivoco. Y mirá, el viernes en inflación tuviste la PCE, que es la que más le gusta a la Fed, 2.7, la subyacente, estable. Perfecto. O sea, Exacto. está baja, pero viste que la inflación en la recta final tiene su viscosidad en el proceso Exacto. desinflacionario. Es como cuando una persona tiene que adelgazar, quizás la primera semana va re bien, pero después cuando está a punto de llegar al lo objetivo más tiene que complejo, meterle le cuesta más. más. Es lo mismo que también
bien cuando entrenás o cuando corres o el ejemplo que quieras. Siempre la recta final es la más complicada. Al principio los esfuerzos se ven más tangiblemente, ¿no? Y la semana que viene vamos a tener justamente el dato de tasa de desempleo, por eso también está interesante para anticiparse. Todos los primeros viernes de todos los meses, en la primera semana del mes, tenemos el dato de Non-Farm Payroll, NFP, que son Desempleo. Desempleo justamente enfocados sacando todo lo que es agrario y agrícola. tasa de desempleo. Así que bueno, vamos a ver qué hay. También ahí están las peticiones de subsidio de desempleo, todos Eso esos sí datos suena. que afectan. Así Imagínense, perdón, ¿no? Sí. Imagínense si Julio estuviera solo analizando todo eso y no tuviera todo el equipo detrás. Explota la cabeza. Explota la cabeza. Sí, pero bueno, no, tenés equipo y también todos, evidentemente, contamos con herramientas de laburo para la cual tuvimos que invertir. El hecho de saber que te acompaña una consultora en un determinado tema, Claro. caso de tener el soporte Delfos, 1816, Exacto. Research for Traders, o sea, todos trabajamos con esas consultoras, pero también tenemos mucho contacto con colegas. Ujú. O sea, no solamente es el equipo, está el equipo, las consultoras, los colegas, y después tener los bichitos estos que tenemos de las terminales que te vuelven loco. que te vuelven loco. Te llenan de información, pero es Exactamente. espectacular. Sí. Perfecto. Bueno, y ahí ya aprovechando todo el conocimiento tuyo, Julio, y demás, está bueno también para la gente que está detrás de cámara escuchándonos, que nombraste algo del tema soft landing, hard landing. ¿Podés explicar brevemente qué significa eso? Y dijiste soft landing, vamos a eso. Mira, ¿Qué significa? Soft landing sería una economía de Estados Unidos que empieza a bajar sus tasas de interés. Sería el caso porque no las necesita tan altas y su actividad económica se sigue manteniendo sólida. Es decir, no tengo mi tasa de interés alta porque la inflación bajó, no requiero por eso la tasa alta y la economía real está sólida. El hard landing sería lo contrario. Bajé mi tasa porque en el proceso de tenerla alta para bajar la inflación rompí la economía real. Exacto. Eso es como una relación que siempre hay que tener en cuenta, que las políticas antiinflacionarias, los planes antiinflacionarios suelen poder tener una carga recesiva importante. Eso válido en Estados Unidos, válido en Argentina. Acá lo estamos O viendo. sea, yo siempre me río mucho porque hay veces que un político cuando va a su campaña nunca te va a decir que te va a bajar, perdón, Te va a devaluar. te dice que te va a bajar la inflación creciendo. Y por lo general, si le sale bien, primero te baja la inflación y después te hace crecer. Exactamente. Entonces, Que es la idea del camino y ya un poquito de plano local, lo que se está buscando, ¿no? Estamos tratando de por ahí acomodar la macro para buscar un contexto que te permita lograr esto, y la recesión creo que actual de alguna manera muestra este camino. sí, Ahí, Julio, ¿cómo ve Argentina respecto a todo esto que estamos hablando? bueno. Pregunta complicada. pero Argentina. hay que responderla, no queda otra. Totalmente. A ver, podríamos focalizarnos en términos de activos, pero para dar una visión más general, yo pienso que la clave acá es que la macro, o este proceso de normalización de la macro, este proceso de reformas macro, se continúe en el tiempo. Se inició un proceso, no estamos Exacto. en el final del proceso. Vos te fijás, vamos a hablar un poco de bonos si querés, y ahí lo mechamos con la macro, pero yo miraba la curva de globales. Argentina está calificado triple C, único país triple C, Bolivia, Exacto. que está ingresando en su cepo, está ingresando al camino que nosotros lamentablemente En un momento, arrancamos hace años atrás. Y vos decís, Argentina, bueno, está un poco mejor la curva de bonos de Argentina que de Bolivia, rinde menos, algo que rinde menos, evidentemente tiene un riesgo menor. Entonces, eso me diría que hoy al menos el mercado percibe la situación actual y futura de la economía argentina un poco mejor de la que tiene Bolivia. Pero te pones a fijarte, si tengo que ir un escalón más arriba en mi calificación de riesgo, es decir, un escalón más arriba de solvencia, me pongo a fijar quiénes son mis comparables: Ecuador, Salvador, Mozambique, Gabón, Pakistán. Suena mal, pero son ellos. Y vos agarrás y decís, che, tengo un potencial de suba en la curva de globales, porque esa curva de rendimientos nuestra se acople a la de estos países que te decía antes. Tengo un potencial de suba de 26% en promedio en la curva de globales. Después falta el catalizador, obvio, pero el potencial está. Y vos decís, y en el tramo medio, un global 35, 41, 38 están cerca del 30 área. Sí. Sabés que parece la fase de grupo del mundial. O sea, a estos países les tengo Sí, que ganar. ¿Cómo- exactamente. ¿Cómo puede ser que no estemos ganando a estos países? Exactamente. Con Entonces- el país que tenemos. Entonces ¿no? vos fíjate, tenés potencial, pero por alguna razón todavía no lograste alcanzarlos. Claro. O sea, vos tenés el potencial de alcanzarlos, sí. No desencadenás. No Exactamente. lográs desencadenar el potencial. Todavía hay que desencadenarlo. ¿Cuál es el punto pendiente más importante que parece que están todos esperando? El tema de salida de cepo. Exacto. Me parece que están todos focalizados en eso y cada vez parece que se está alejando más en el tiempo. Porque cada vez aparecen
condiciones nuevas para la salida del cepo. Entonces, evidentemente, ahí está como el gran pendiente que tiene el mercado. El segundo pendiente que está viendo es que el proceso de acumulación de reservas empezó a frenar. Exacto. A costa de cero emisión. A costa de cero emisión, pero se empezó a frenar el proceso de acumulación de reservas. Bueno, tenés mercados de capital abiertos para refinanciar. También esta semana surgió el hecho de este decreto donde ya se empiezan a habilitar, poder hacer canjes. Deja muchas dudas. Deja muchas dudas y los escenarios son múltiples, pero uno tendería con buena leche a especular de que lo que van a hacer es intentar poner incentivos de tasa o acortar plazos para poder empezar a refinanciar vencimientos. Esto es lo que nombrábamos recién. El Sí. gobierno tiene que... El hecho de salir con este decreto es saltearse esta barrera que tiene de cumplir con 3 objetivos, que es o plazo, o tasa, o capital. Exactamente. Entonces, bueno, evidentemente ahí puede refinanciar ofreciendo incentivos a inversores. Yo creo que también está un poco el desafío de construir quizás una curva corta en moneda extranjera, como en su momento fue la curva de Letes, porque ahí el gobierno cuenta con el activo a favor que tiene, que es que el mercado, fíjate, la curva de Bopreales, que todos vencen el mandato de Milei, es una curva distinta de la de globales, que yo te hablaba antes y te comentaba el potencial y charlábamos el tema de los riesgos, los comparados. La curva de Bopreales es una curva de pendiente positiva, la curva de Bonari es una curva de pendiente negativa, Claro. a pesar de que para mí los riesgos son muy similares. Después podemos discutir eso y Por y más que hacer sea un más ida y corto vuelta. plazo. Por más que sea más corto plazo, porque en algún punto yo digo, prefiero ir donde tengo más rendimiento por los mismos fundamentals, o casi los mismos fundamentals, y después nunca recuerdo o capitalicé la experiencia que tuve de las PASO 2019, donde el mercado en muchos casos te compraba la lete a menos rendimiento que un Treasury de Estados Unidos y después todos fueron tratados igual. Claro. O sea, si sucede el peor escenario del nuevo canje de deuda, por lo general todos reciben el Todo. mismo tratamiento. Exacto. Y el que entró corto entró pagando caro. Claro. El que entró largo entró pagando barato. Entonces, yo tengo esa opinión personal. Nobleza me obliga a decir, tengo un montón de colegas que ven muy positiva la curva de Bopreales. Yo prefiero, mira, a esta curva de rendimiento, me voy al global, hasta termino apostando más al éxito del gobierno y a la curva de globales que a la curva de Bopreales. Muy buena visión. Eso es nuevo. Creo que en la mesa es nuevo eso. Sí, sí, total. Nosotros veníamos charlando de opinión personal la cuestión del Bopreal del 26. Sí. Como el que mejor visión tenía entre la curva de Bopreales, y estaba prestando atención justamente a los potenciales del lado de los globales, de decir, bueno, los 30 o 29 con mayor perspectiva de salir a reperfilarlos de alguna manera, ¿no? Sí. Evidentemente, obviamente uno dice, tiene mayor perspectiva, ¿por qué? Porque es lo primero que tengo Que te enfrente. vence, sí. Es lo primero que te vence. Entonces, ahí la diferencia es cómo refinancio. Refinancio compulsivamente y ahí puede estar mal. Pero puede ser malo para el activo. Ahora, pero si el gobierno termina logrando una solución, en el sentido de construir una curva de corto plazo en moneda extranjera, y empieza a testear mercado y empieza a tener mercado, yo pienso que ahí puede llegar a ser positivo, ¿no? Entonces, ahí evidentemente vos estás más apostado al éxito del gobierno por estar con con globales o bonares. Pero aún así todos terminan bajo el abanico del mismo riesgo. O sea, no también estamos buscando encontrarle mucha diferencia entre uno y otro, donde la diferencia sustancial es que uno cae en un mandato de un gobierno que al menos tiene voluntad de pago comprobada. Capacidad es una cuestión que veremos, pero la voluntad de pago está, creo que comprobada, al menos de lo discursivo. Que es lo primero que tiene que haber. Exactamente. Y la capacidad de alguna manera, y que es duda que a veces tienen el que está del otro lado, vencimientos muy pronto ya, enero y julio del año próximo. Parece enero estar sellada de alguna manera y ya cubierto los fondos necesarios. Habría que ver julio cómo salen a armar todo el esquema para los pagos entre capital y intereses. Sí, el gobierno, para mí, yo creo que está un poco intentando decir, ok, ¿de dónde voy a sacar todo esto para pagar? Vieron que declaraciones de Caputo diciendo no vamos a ir al mercado hasta 2026. Entonces vos decís, ok, si yo tomo la declaración de Toto, ¿de dónde voy a sacar plata? O empiezo a buscar qué fuentes de dinero puede llegar a haber. Una alternativa va a ser, bueno, todo lo que entra por blanqueo. Piensen de que parte del impuesto se cobra en dólares. Eso no va a reservas netas del central, pero sí va a cuentas del tesoro. Exacto. Sí es plata para el tesoro. Entonces ahí va a haber algo de ingreso. Puede haber algo por RIGI. El RIGI no lo vas a ver este año, lo vas a ver más bien el año que viene. ¿Por qué? Porque son inversiones de economía real que no tienen la misma velocidad que tiene una inversión financiera. Después, cerrar el diferencial con repo, seguramente, que se estaba hablando mucho. Pienso de que
ahí, con esos 3 componentes, más si la balanza comercial te puede aportar algo, podés pensar un 2025 sin recurrir a los mercados internacionales, como dice Caputo. Lo ideal sería que recurras cuanto antes. Yo creo que el decreto pensándolo con buena leche nuevamente, apunta a querer empezar a abrir nuevamente un mercado. Excelente. De hecho, también hay un punto interesante que algunos levantaron, es si es este decreto a qué curvas afecta. Porque no está tan en claro si este decreto te autoriza solamente para hacer las operaciones a nivel local o para hacerlas a nivel local e internacional. Entonces puede llegar a ser local nada más. Por eso el escenario mío base quizás en un retorno de una lete o de algún instrumento de corto plazo en dólares. Claro. Perfecto. Bueno, vamos pasando un poco tema dólares. Tema dólares. La pregunta que siempre le hacemos al invitado, pregunta caldente, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves un poco intervenido? Sí, creo que evidentemente está un poco intervenido. No sé si lo llegaste a escuchar cuando hablábamos de ayer, en la rueda de ayer, ese disparito a 1230, que 10, 15 minutos y lo hundieron de vuelta a los 1200. Está domesticado el dólar. Cuando no está intervenido, está domesticado. A ver, uno entrar a hablar en dólar implica también entrar a hablar de inversiones en pesos y hasta cuándo me doy vuelta, cuándo no. Más o menos hasta fin de año, con el ritmo que más o menos venimos estimando todos los analistas que va llevando el gobierno, parece que hasta fin de año te alcanza para intervenir. Después podemos discutir si el nivel sobre el cual se genera la intervención es un nivel competitivo o no es competitivo y de qué depende la competitividad. Entonces, como que uno de corto plazo, o al menos hasta fin de año, como que te podés sesgar a las estrategias de carry. Pero bueno, ahí ya después entramos inmediatamente en la pregunta de la competitividad. Entonces, uno recuerda lo que dice Caputo, porque dice una verdad, en el sentido de que cuando él dice: no me compares mi tipo de cambio real con el del gobierno anterior porque yo tengo superávit fiscal, te está diciendo una verdad, porque el tipo de cambio real no es una función de la historia, es una función de los fundamentals. Entonces, no es lo mismo el tipo de cambio real que vos vas a tener con déficit fiscal que con superávit fiscal. Eso es verdad. Ahora, no es lo mismo el tipo de cambio real que vos vas a tener cuando el precio de la soja vale 20% menos. Exactamente. Y cuando vos estás apostando a que la energía te venga a salvar y el petróleo también 20% menos, más o menos la primera posición de Brent en un año. Entonces, acá tenemos que empezar a calibrar el tema de ver, ok, cómo esos fundamental te llevan a vos un determinado tipo de cambio real. El Fondo Monetario, cuando hace el informe de sector externo, lo que hacen es meter todos esos fundamental en un modelo econométrico y tirarte en función de esos fundamental cuánto debería ser tu rango de tipo de cambio real. Primero que lo hace una vez al año. El año pasado dijo: che, entre 20 y 25% del promedio de tipo de cambio real oficial del 2023 sería lo que debería tener la Argentina. Entonces ya le quedó viejo porque no metiste el input con superávit fiscal. Pero si tomás ese dato, que es el más técnico disponible que tenés, vos agarrés, lo comparás con cómo estamos ahora. Te da el oficial apreciado, el contado y el MEP levemente apreciados, y el blend obviamente te queda apreciado en función de eso. Entonces, yo digo, mirando un poco esto, digo, che, el tipo de cambio de contado tan mal no está en función de los fundamentals. Tan mal no está. La cuestión es que por alguna razón lo tenés todavía que mantener domesticado. Entonces queda ese punto ahí, y después te queda el punto de si el MEP y el CCL están relativamente bien en función de este análisis del fondo, que repito, ya quedó un poco desactualizado, pero un poco lo mejor que tenemos. Ya estás sabiendo a dónde tendría que ir el oficial. En la medida en que vos seguís teniendo brecha, es que algún precio está mal. Claro, alguno de los dos está mal. Vamos a ver cuál. Entonces, yo diría, carry está bueno, fin de año como perspectiva máxima, y ir siguiendo cómo viene la cuestión de la macro y cómo va evolucionando todo, pero no estaría pensando en tomar posiciones de carry a 6 meses o a un año. Punto que salió también, vieron que parece que Petronas no sabe si sigue con YPF o no. Entonces hay una nota que salió en Diario Perfil la semana pasada, me pareció interesante, donde uno nunca sabe cuánta credibilidad darle, pero vamos a hacer buena leche. Las típicas fuentes del sector petrolero, un reclamo que tuvieron fue el tema de la competitividad del tipo de cambio, y otro punto fue la salida del cepo, como 2 ítems para destrabar inversiones, destrabar ingresos de divisas al país. Son ultra necesarios para la actividad de la economía real, sin duda. Sí. Entonces, mientras esto siga bajo el paréntesis o el paraguas que el gobierno tiene con estas dos situaciones, que es el dólar,
apreciado o poco apreciado, como le queramos poner, y con un cepo que en una situación inminente no parece desaparecer, porque tenés un camino por delante hasta reacomodar esta situación de inflación cero que el gobierno plantea. De alguna manera se ve distante que esos proyectos comiencen a rodar. Sí, es como que con el RIGI aparentemente no te terminaría de alcanzar todavía. Mirá. Y después, esto queda creo que para el análisis personal de cada uno, yo me quedo con el caso de YPF Petronas, ¿qué imagen dimos con un proyecto planificado para Bahía Blanca por cortocircuitos entre el presidente y un gobernador que ahora lo movemos a otra provincia? Entonces, también creo que estaría bueno o sigue faltando todavía ese salto de calidad institucional que necesitamos en Argentina, donde, ok, no nos queremos, pero Sí, prolijidad. tenemos que ser Prolijidad, prolijos y exacto. tenemos que sacar este proyecto que es crecimiento y es laburo. Excede a lo político. Sí. Excede a lo político y no lo entienden, creo, ¿no? Julio, nombraste la oportunidad de carry trade. Sí. ¿Con qué harías carry trade ahora mismo? Bueno, con el plazo de inversión que te comenté, Estamos hablando 4 meses. claro, a fin de año, vamos a poner diciembre, que tenés un vencimiento del ECAP y un vencimiento de Bonser. Yo iría con el Bonser, te voy a decir la razón. Si vos mirás el primer cuantil del último REM del Banco Central y lo usás como input de inflación para calcular el SER, que tiene un retardo de 45 días entre uno y otro, entonces tenés que ajustar un poquito los cálculos. Ahí te queda bastante igual a la TIR que te da la LECAP, entonces yo tengo como el seguro inflacionario La cobertura. del SER. Claro. Si se da el escenario de la mediana del REM, ya queda un poquito mejor en términos de rendimiento, por eso me gusta más el SER hacia fin de año. Evidentemente, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Te estoy diciendo un poco que no estoy comprando un escenario de desinflación tan rápida, que Eso estoy te iba a decir, anticipando cierta viscosidad en la inflación. Y vos me decís, bueno, pero tuvimos baja de impuesto país. Bueno, el tema de la baja de impuesto país, lo que se ha visto en casos similares en otros países, es que cuando haces bajas de este tipo de impuestos, ya sea bajas de IVA, por ejemplo, o bajas de los precios de un insumo, tarda un poquito en trasladarse a precios porque hay inventarios que tienen los comercios, las empresas, Que que ya se están. formaron con el impuesto anterior y tienen cierta resistencia a convalidar esos menores márgenes sobre esos inventarios formados con un impuesto. Entonces, Claro. quizás tienen componente importado, pagaron impuesto país, ahora tienen que trasladar sobre el producto final la baja de impuesto país y van a tener una resistencia natural. Sí, que ya viene dada por el armado del precio. Sí, y otro punto es que seguimos con dispersión de precio relativo alta. Ujú. Entonces, dispersión de precio relativo alta implica cierta inercia inflacionaria. Claro. Que dejo por otro lado el hecho de que el gobierno estaba pensando, surgieron algunas noticias esta semana, creo que salió Florencia Donovan, me parece como posibilidad de bajar tarifas de gas y de luz. No sé cómo interpretar el tema de bajar tarifas, es lo que vi. Intervenís otra vez. Intervención, o viste que, pero el gobierno tuvo un juego con el tema de las tarifas, donde la piso cuando vengo complicado, la sueldo cuando Sí, vengo bien. pero te termina pegando armás un zigzag de... Sí, y de terminás, inflación. seguís fogueando un poco esa dispersión de precio relativo que a Claro. futuro te trae inercia inflacionaria. Entonces, bueno, está ese componente ahí, y está el otro componente donde se está buscando ciertamente ponerle un poco de techo a las paritarias de sueldos. Es una política de ingresos, es más bien heterodoxa. Sirve para trabajar sobre, obviamente, que los datos de inflación te carguen menos inercia en cierta manera, pero también es inercia futura a veces, como que cortás la inercia Hoy por un para- momento para después llevarla hacia mañana. Entonces, ese es el riesgo de la estrategia, yo te digo, que surja un poco de heterodoxia que te planche un poco la inflación. Servicios de alguna manera es lo que te arrastra, se sigue arrastrando. Sí, pero vos fíjate, la núcleo sigue alta. La Claro. núcleo está muy viscosa. ¿Y ahora septiembre cómo lo ven? Yo, mira, por los datos de alta frecuencia que vengo llevando, que los datos de alta frecuencia son buenos tenerlos, pero no siempre le pegan muy bien. Y yo creo que el 3.5 del último REM me deja cómodo, pero la verdad, con incerteza muy alta. O sea, no te puedo firmar en un papel el 3,5, pero sí es un número que me deja cómodo o me parece plausible. Rompemos por lo menos los 4. Romper el 4, Hay que ver si llegamos romper a el 4 3,5. y hay que ver ese 3.5 cómo se forma. Claro. Es decir, porque cómo se forma de estacionales, cómo se forma con la dinámica de regulado y cómo se forma con la dinámica núcleo, que era lo que tenía viscosidad. Perfecto. Te perfecto. deja bastante que analizar el índice, ¿no? El armado del índice, como decía Julio, ¿no? Sí. Interesante. Entonces, el LECAPS atarse a largo plazo, estamos hablando de acá el año que viene. Tenés que ser muy bullish sobre el peso, tenés que estar Claro. comprando el peso fuerte.
Tenés que seguir el totalmente. presupuesto, ¿no? Para el año próximo. Exactamente. Un dólar de 1.200 a diciembre del año próximo y recién ahí... Un presupuesto con algunos números dudosos. Claro. Un presupuesto con Sí, algunos números no, dudosos. muy optimista. No, Sí. está bueno esto. Hay que ser optimista, pero con cautela. Hay que cuidar el bolsillo, hay que cuidar la plata. Eso es fundamental. Sí, Entonces, totalmente. así que bueno, ya vamos llegando casi al final del programa. Julio, estaría bueno. Mira, había un montón de preguntas y todas las respondiste. Todas. O sea, ¿qué hace falta en Argentina? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué opinamos de los bonos? Me pasaron unas preguntas, me parece que después salió más informal y natural. Me Pero parece, la- lo cual a mí me gusta, ¿eh? Salió perfecto. Así que bueno, no, Es no la hay idea. queja, no hay Es queja la idea, alguna. Bueno. Al menos como Exactamente. el camino y después vamos haciendo. Exactamente. Mira, ahí Tincho pregunta, ¿se puede hacer carry trade con derivado y hacer tasa futuro? ¿Qué opina? ¿Y qué? ¿Comprarte un dólar y venderte el Rofex? Sí, no sé, depende mucho de la tasa, Sí. pero no está Pero rindiendo. sí, es, ¿Para ra- qué es complicar? raro. Es muy complicado. ¿Para qué Sí, complicar? tal cual. Sí, anda directamente a ser, como dijo Julio, o Lecap si sos muy bullish, así que bueno, nada, ahí tenemos. Che, bueno, Julio, aprovechando también un Sí. poco ya casi el cierre, ¿qué consejo le darías a aquella persona que lo está escuchando y que quiere comenzar? Tal vez también a aquella persona que tiene 17 años y no sabe qué estudiar y le gusta el mundo financiero, ¿qué le diría a ese Julio que está recién empezando? Bueno, a ver, arranco. La persona que quiere comenzar el mercado de capitales. Vos me habías mandado una pregunta que no sé si la habíamos no la llegamos a charlar directamente. Era como qué producto recomendaba yo para iniciarse en el mercado de capitales. El primer producto que recomiendo para iniciarse en el mercado de capitales es información correcta y segura. Ujú. No es probar con este activo, probar con este otro. Porque incluso aunque uno dependa de un asesor o tenga un oficial de cuenta que es el mejor, el crack, te soluciona todo, es muy importante cierto nivel de educación financiera segura, confiable, correcta, que te permita a vos comunicarte de la mejor manera con ese asesor. Entonces los espacios como este que sacan ustedes, que busca llevar información correcta, segura, es muy importante que la persona, digo, continúe haciendo un trabajo con lo que escucha acá, continúe formándose, aunque sea que no vaya a dedicarse al mercado, pero sí para que pueda darse a entender con un asesor. Porque imagínate, yo pensaba un caso donde la palabra, quiero una inversión segura, hasta la palabra segura puede ser distinta a los oídos de un Exacto. asesor sobreescolarizado, por Sí. decirlo de alguna manera, a una persona normal que por seguro entiende una caja de seguridad del banco que tenga interés. Y ahí le tenés que explicar, no, es imposible. La seguridad de la caja de seguridad con rentabilidad, ¿me entendés? Es que la persona que nunca tocó el mercado financiero no sabe qué es seguro, no sabe qué significa esa palabra. Entonces, no sabe qué es rentabilidad, riesgo. no Ese es entiende todavía. el producto Exacto. y más Educación. importante, la educación. Y después vamos a suponer que ya está la educación y hay que vencer un tabú. Parece que para vencer tabúes hay un montón de productos. Yo creo que dólar MEP podés vencer un tabú, tu primer tabú. Operar bonos. Si lo hacemos O- completo el dólar MEP, ya... Sí, ya operaste bono. Y voy a decir una cosa muy loca. La mayoría de las personas tuvieron una experiencia en mercado de capitales sin darse cuenta. El dólar blue. Mercado Pago. Ah, mercado ¿Qué hay pago, atrás de bien. Mercado Pago? Un fondo común de Un fondo inversión. común. Exactamente, Entonces, sí, invierte directamente. Vos fíjate que ya todos tuvieron una experiencia en mercado de capitales, aunque sea. Entonces también el que tiene mucho tabú, sepa que si tiene mercado pago ya tuvo una primera experiencia Exacto. de mercado de capitales, quizás sin saberlo, porque dio aceptar a los términos y condiciones sin Exacto. ver lo que estaba haciendo. Y después, bueno, probar dólar MEP, caución, después pasa a probar con una LECAP, y después en la medida en que se va fogueando más, ya empezás a jugar con bonos, empezás a jugar con acciones. Hay que ser ese mercado pago para explicarle a la gente. O sea, yo dejo la plata ahí. ¿En qué invierten ellos? Es como un fondo. Es un fondo común de inversión money market. Los money market por lo general se dividen en dos grupos, los clásicos y los dinámicos. Los clásicos tienen cuenta remunerada y plazo fijo, y los dinámicos amplían el abanico ese con instrumento de renta fija. Capaz que le suman un cheque de pago diferido, capaz que le suman LECAPs, capaz que le suman pase, algún otro instrumento. Pero el clásico, principalmente, yo te digo, cuenta remunerada, plazo fijo, caución, y el otro le va metiendo otros activos de renta fija. La caución que a veces nos deja otros datos en la semana. Sí, Un dato tal interesante, cual. así Y que después, bueno. la otra, bueno, ¿qué estudiar? A mí me parece hiper importante porque me ha pasado que me lo han consultado otras veces. No sé si la carrera de grado es sustancialmente importante para dedicarte a esto, que estudies administración de empresas o que estudies. Porque hoy tenemos matemáticos en el mercado que son De unos cracks, todo. tenemos físicos. Filósofos, hay directores de fondo que son filósofos. Totalmente. Pero yo pienso que sí es muy importante el camino de la educación formal a la hora de dedicarse al mercado de capital. Yo creo que no conozco a nadie en una mesa de operaciones sin un proceso de educación formal. Entonces es muy importante la educación formal. Si es en ciencias económicas, economía, administración y digamos, o contabilidad, sí es como que es el career path más natural y donde
los conceptos van a estar más tangibles por haberlos tocado alguna vez en la carrera. Evidentemente, si te querés dedicar a riesgo, un físico te va a matar porque ese riesgo es puramente cuantitativo. Pero si querés dedicarte quizás a la asesoría, al research, a esas áreas, lo mejor es una carrera en ciencias económicas. Entonces, estudiar una carrera de base y empezar a formarse, empezar a consumir información, empezar a probar con una cuenta comitente de a poco, La práctica, equivocarse. Hoy es muy importante aprender a programar. Hoy la programación te hace el trabajo mucho más sencillo. Yo soy de una generación donde no tocábamos casi la computadora en la carrera. Sí. A mí programar me hace infeliz, incluso. Gracias a Dios tengo compañeros de trabajo que programan mucho mejor que yo. A mí me hace infeliz, por ejemplo. Entonces ahí uno te empieza a ver o empieza a pensar en la carrera de uno, ok, ¿cómo me voy a tener que transformar el día de que mi puesto inclusive me requiera intensivamente programación? Exactamente. Pero bueno, ese es otro activo muy importante que yo creo que la juventud lo va teniendo. Entonces, formarse, intentar estudiar una carrera formal, empezar a probar, equivocarse y meterle a las nuevas tecnologías. Diría que esa es la recomendación. Viajar, esa también, porque yo no sé si me hubiese dedicado a esto si no hubiese tenido la experiencia del intercambio y el haber conocido personas que conocí. Yo tuve clases con un profesor que fue vicepresidente de Banco Santander a nivel global en la Universidad de Navarra, de evaluación de empresas. Con eso me metí en el tema. El tipo me cambió, Claro. porque era codearte con un tipo que volaba a una velocidad que no la tenías y no te intentaba hacer el aterrizaje suave porque vos tuvieses 20 o 21 años. Eso fue clave. Y ahí pone uno, Rodri Peralta, hay que saber inglés. También. Hay que saber inglés. Fundamental. Otro punto que a mí me cuesta. Vos sabés que yo tengo años de inglés, pero siempre tuve una pronunciación horrible. Es mala pero entender es lo fundamental. Sí, o sea, entender poder es leer fundamental. research y Sí. demás. Así que bueno, nada. Gente, vamos a ir cerrando el programa. Le La invité al mercado. extendemos una pregunta más a Julito, si va a volver. En alguna Sí, por supuesto. nueva- Cuando en alguna nueva- quieran. ¿Te sentiste Cuando, bien? ¿Te gustó? sí, Perfecto. cuando quieran estoy disponible. En Así alguna que- nueva rueda de Invirtiendo el Mercado. Perfecto, gente. Así que bueno, vamos cerrando el programa. Julio, la verdad, ha sido un gusto, un Muchísimas crack. gracias. La verdad que Un placer Bueno, tenerte. muchas un placer. gracias. Gente, nos vemos el próximo sábado. Gracias nuevamente por compartir este fin de semana con Invirtiendo el Mercado. Nos vemos, gente. Buen Un fin beso de grande. semana. Adiós.